Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes de Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Pues hasta aquí la primera parte de este capítulo. Tal y como os comenté el domingo pasado, varios teólogos consideran que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma en dos etapas. Y durante esos dos periodos se estima que el apóstol Pablo escribió la carta a Tito y las cartas a Timoteo. Siendo la fecha de composición de la primera carta a Timoteo cercana al año 64. Luego, debido a varias exposiciones de segunda de Timoteo, se deduce que el apóstol volvió a ser encarcelado. Este fue el segundo y último encarcelamiento de Pablo en Roma, y esta vez ya no sería otra vez liberado, sino que, según la tradición, sería ejecutado. Así que comencemos primero con la primera carta escrita por él a su discípulo Timoteo. Y bueno, pues cabe preguntarse quién fue Timoteo. En Hechos 16 se encuentra el primer contacto entre Pablo y Timoteo durante el inicio del segundo viaje misionero del apóstol, justo después de esa ruptura entre Pablo y su compañero Bernabé, ¿recordáis? Ahí aprendimos que Timoteo era originario de Listra, hijo de una mujer judía creyente y de un padre gentil. Gozaba de buen testimonio, no solo por los hermanos de Listra, sino también por los de Iconio, lo cual nos indica que era un joven con gran disposición. En 2 de Timoteo, capítulo 5, se nos da el dato de que su abuela se llamaba Loida y su madre se llamaba Eunice, ambas creyentes, siendo por tanto Timoteo creyente de tercera generación. Sin embargo, esto parece que en aquel tiempo no suponía de ningún prestigio o valor o consideración, porque recordad que en esta carta Timoteo tenía varios problemas con los líderes de la iglesia y con los hermanos, entre otras muchas cosas, por su juventud. El apóstol Pablo, al conocerle, decidió contar con él como uno de sus acompañantes y colaboradores durante sus viajes misioneros. Pero primero mandó circuncidarlo. Y no lo hizo porque creyese que fuera necesario para ser salvo o para servir al Señor. Simplemente quería evitar más problemas con los judíos creyentes, pues ellos sabían que el padre de Timoteo no era judío. Ahora que lo vemos con perspectiva, desde luego se ahorraron más discusiones. Aunque llama la atención que con Tito, Pablo no hiciese lo mismo. Ahora bien, recordad que Pablo conoció mucho antes a Tito que a Timoteo. Así que lo mismo, Pablo decidió mandar a Timoteo que se circuncide porque ya había padecido varios problemas con judíos creyentes en medio de las iglesias porque Tito no estaba circuncidado.
Dicho esto, el apóstol Pablo comienza su carta como es costumbre, con una salutación donde se identifica primero como apóstol de Jesucristo bajo mandato de Dios. Acto seguido nos muestra quién es el destinatario, Timoteo, y a lo largo de la carta comprobaremos cómo el propósito principal es instruir y advertir al joven Timoteo en su ministerio y los desafíos que supone mantenerse fiel al Señor y a su palabra en medio de la iglesia y su contexto. En el versículo 3 observamos que el apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, por cuanto debía continuar su viaje a Macedonia. Debido a este dato, se deduce que está haciendo referencia a su tercer viaje misionero, donde pasó un buen tiempo en Éfeso. En Hechos capítulo 19 leímos todos los problemas que tuvo que pasar el apóstol Pablo en un lugar donde existían muchas falsas doctrinas, prácticas ocultistas, uso de artes mágicas y una gran devoción por una diosa llamada Artemisa, conocida también como Diana de los Efesios. Así que debió suponer grandes desafíos al quedarse a pastorear en una iglesia rodeada de un ambiente tan hostil, ¿verdad? Ahora bien, en Hechos capítulo 20 leemos que Pablo tuvo que marcharse de Éfeso, tras el gran alboroto que se formó por su influencia y la de sus colaboradores en contra de la devoción de la diosa Artemisa. Y cuando se nos informa de sus viajes por Macedonia y Grecia, en el versículo 4 leemos que le acompañaba, entre otros, Timoteo. Así que, ¿cómo pudo quedarse en Éfeso en este momento? ¿Estuvo solo unos meses? ¿Continuaba Timoteo en Éfeso cuando recibió su carta? Se cree que cuando Pablo estuvo en Éfeso en su tercer viaje misionero, escribió la carta a los corintios, a los romanos y a los gálatas. Todo esto mientras estaba en Éfeso. Y que más o menos partió a Macedonia y Acaya por el año 57. ¿Estuvo allí Timoteo tantos años? ¿Por qué le escribió 7 años después? ¿Qué sucede con la carta a los Efesios? Fue escrita sobre los años 61 al 63. Es más, en Efesios 6, capítulo 21, se nos muestra que Pablo envió a Tíquico para que los instruya y les informe de cómo estaban ellos, siendo esto por los años 61 al 63. Pero luego en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, leemos que Tíquico fue a Éfeso, solo que aquí habla en pasado, y en el otro lado, aquí en el texto de Efesios, habla en futuro. ¿Y si fue Tíquico el que estaba en Éfeso y no Timoteo? ¿Estuvieron los dos quizá? ¿Para qué comunidad concreta se estaba dirigiendo Pablo? ¿Pudo ir Tíquico a Éfeso en 2 momentos diferentes en un margen de 5 años? Pues posiblemente. Ahora bien, Timoteo no pudo estar en Éfeso cuando Pablo escribió la carta, pues manda saludos de él en Colosenses y en Filemón, y lo menciona como posible envío a los filipenses. Y recordad que estas cartas son contemporáneas. Pero bueno, según la tradición, Timoteo estuvo en Éfeso cuando recibió esta carta que ahora estamos viendo. Pero me pareció necesario plantear varias cuestiones, por cuanto la carta no lo dice de manera tan clara, al menos a mi juicio. Pablo solamente hace alusión a ese momento en la historia como algo que pasó en su día, no como algo que había pasado recientemente o como algo que estaba pasando en ese momento. ¿Y por qué es relevante esto? Quizá algunos los he perdido, pero ¿por qué es relevante pues circunscribir dónde estaba Timoteo cuando recibió esta carta? Porque si Timoteo no se encontraba en una iglesia fija, como por ejemplo la de Éfeso, que es la que marca la tradición por esta alusión del versículo 3, los asuntos relacionados con la forma de adorar, de vestirse y de comportarse con relación a la mujer serían enseñanzas aplicables para las iglesias en general y no para Éfeso u otra iglesia en particular. Y por tanto ese dato es importante para nuestra reflexión. Porque si Timoteo, cuando recibió esta primera carta, estaba yendo por diferentes iglesias y Pablo le escribe todas estas instrucciones, significa que todas estas instrucciones son aplicables para todas las iglesias. Y por tanto incluso podríamos decir que son aplicables para nosotros porque son universales. Pero si solamente están respondiendo a un problema concreto de una congregación concreta, como por ejemplo puede ser la de Éfeso, la cosa cambia bastante. Porque Pablo está escribiendo de tal forma porque habían problemas concretamente en esa comunidad. Por eso es
que he mencionado todo esto. ¿Vale? Pues bien, dicho todo esto, también antes os quería comentar otro dato que da una pista en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14. ¿Por qué? Porque ahí se nos muestra de algún modo que Timoteo se encontraría en algún lugar fijo. ¿Por qué? Porque ahí le muestra Pablo que tiene deseos de ir a visitarlos, dando referencia a que Timoteo se encontraba en un lugar. ¿Se encontraba en Éfeso? Bueno, puede ser. Pero es que aquí Pablo no está mencionando eso claramente, está citándolo como algo que sucedió en su momento. Así que bueno, continuemos con los versículos de la primera parte de este capítulo. Pablo le recuerda a Timoteo la razón por la cual le rogó que se quedase en Éfeso. Existían varias personas que estaban enseñando falsas doctrinas y Timoteo debía exhortarlos y decirles a los hermanos que no hagan caso de esas fábulas y genealogías interminables que algunos mencionaban con el fin de especular con el plan de salvación de Dios. Es evidente que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia otra vez a los judaizantes, a maestros y predicadores itinerantes que intentaban confundir a los cristianos con todo tipo de herejías, tradiciones y especulaciones. Por ello también le recuerda que el centro de la vida de un creyente debe ser la sana doctrina encontrada en la palabra de Dios y no en las vanas palabrerías de personas que quieren ser cristianas pero siguen imponiendo tradiciones del judaísmo. El propósito de la instrucción de Pablo a Timoteo era la promoción del amor de Dios en la iglesia, pues en ese amor brota la conciencia limpia y la fe sincera, no dando lugar al chisme, la vanidad, la especulación y la falta de conocimiento. Desgraciadamente, Timoteo se enfrentaba aquí a supuestos doctores de la ley que se creían sabios en su propia opinión. Ellos eran los maestros a quienes Timoteo debía instruir y corregir. Todo apunta a que eran hombres sin amor, y ya sabéis que la enseñanza sin amor promueve el legalismo. Sin duda de aquí aprendemos que algo tan bueno y necesario como la ley se puede emplear de manera indebida. Su propósito es enseñarnos lo que es justo y que nosotros somos pecadores. Nadie puede cumplir la ley por sí solo. Solo Cristo pudo guardar los mandamientos de Dios y cumplirlos hasta el fin. Así que no tiene sentido seguir viviendo bajo la ley cuando somos salvos por la gracia de Dios. Ahora bien, eso no quita que la ley siga siendo necesaria, pues nos marca el camino por donde debemos andar, solo que ya hemos reconocido que no podemos andar solos por ese camino de vida y justicia. Solo podemos ir por ese camino con la ayuda de Dios, sabiendo que Él ya lo ha conseguido. Por ello la ley debe existir. Su propósito aún continúa, pues todavía hay gente que vive sin reconocer su pecado. De ahí que diga el apóstol que la ley es para los transgresores y comienza a enumerar una lista de pecados, los cuales hoy en día serían ofensivos de decir en ciertos lugares, pero son pecados igualmente. Parece ser que la lista de Pablo sobre los que violaron la ley aparece de forma paralela a los 10 mandamientos. Algunas menciones hacen referencia a la relación con Dios y otras menciones hacen referencia a las relaciones entre los seres humanos, aunque ciertamente no se cita algo paralelo a la codicia. Pero sí se deja más que claro cómo es la depravación humana y ante ese diagnóstico de pecado es vital la salvación y para ser salvo hay que tener fe, hay que recibir y hacer nuestra la buena noticia de Dios y su evangelio. Y bueno, al leer estos versículos me pregunto, ¿cuáles son las falsas enseñanzas que están amenazando a las iglesias hoy en día? ¿Sabemos identificarlas claramente? Pues es evidente que los principales problemas ya no tienen que ver con los judaizantes, pues nuestro contexto es gentil. Pero debe existir algún tipo de paralelismo, ¿verdad? Me viene a la mente, por ejemplo, las discusiones interminables que a veces se producen, a menudo entre denominaciones, en base a temas como la predestinación, la existencia del infierno, el ministerio de la mujer, la seguridad de la salvación. Ya ni qué decir de todas las discusiones interminables entre protestantes y ortodoxos, entre protestantes y católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Un versículo clave para mí de este texto, hermanos, es el versículo 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad.
Me hace pensar en que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos teólogos y predicadores se han levantado enseñando de diferentes formas, y cada uno ha pensado que tenía la razón, evidentemente. Pero entre ellos mismos se contradecían. Y claro, aquí, en este versículo, hay un dato para tener en cuenta. Un dato que sigue vigente hoy en día, y seguirá así hasta la venida del Anticristo. La apariencia. El problema de la apariencia. Ya lo advirtió Jesús en Mateo 24. Entonces, si alguien les dice, miren aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. A menudo muchas personas visten la mentira con la ropa de la verdad. No hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. O como diría el profeta Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso también tiene relación con la lista de pecados que enumera Pablo, siendo claramente la práctica homosexual uno de los pecados más aceptados hoy en día, incluso dentro de las iglesias, ¿verdad? Cuando en verdad el Señor nos muestra que es un pecado junto con otros más, como otros tantos que también pues son pecados y pues pueden ser también graves, dependiendo de cómo lo analicemos en relación a las consecuencias. Y esto lo remarco porque ya hemos reflexionado varias veces a estas alturas que desgraciadamente, debido a cómo somos, exageramos o le damos más importancia a los pecados sexuales sobre otros tipos de pecados, y no debería de ser así. En la lista se menciona a los mentirosos, por ejemplo, y si mañana nos enteramos de que el hermano tal mintió en tal cosa, pues bueno, no pasa nada. ¿Quién no miente de vez en cuando? Ahora bien, si de pronto nos enteramos de que el otro hermano es homosexual, ¡wow!, perderíamos la cabeza. O al menos más de uno se sorprendería bastante, ¿no? Y sí, como digo, hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros pecados, pero igualmente son pecados todos. Y a veces nos volvemos más insensibles a ciertos pecados, y eso también es producto del engaño. Y el engaño en ciertas ocasiones nace de nuestro corazón. En otras, por supuesto, viene de forma dulce y atractiva a nuestros oídos y nos lo acabamos creyendo. Por ello, necesitamos más de Dios. Necesitamos más de su palabra, más de su evangelio. Ahora bien, ¿la vida cristiana consiste solo en leer y memorizar versículos? Pues claro que no. La palabra nos debe llevar a la práctica y cada uno debe actuar en conciencia. Por ello cabe preguntarse lo siguiente también. ¿Nuestras exposiciones de las Escrituras permiten identificar solamente nuestros pecados y sentirnos culpables? ¿O también nos ofrecen herramientas, pautas, para continuar creciendo y sirviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿A qué nos está motivando lo que recibimos cada día que nos congregamos? ¿A buscar más de Dios o a conformarme con lo que tengo? A simplemente decir, pues sí, es cierto, soy malo, no me lo merezco. A ver si algún día consigo la salvación. O a entender que en medio de nuestro pecado, Cristo ha muerto por nosotros. Él nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida. Y no hay que darlo por hecho, como comentaba Carla. Hay que dar gracias por ello todos los días. Porque aunque ya sabemos que contamos con eso, con su gracia, con su amor, aún así es bueno agradecerle cada día. Porque cada día es una nueva oportunidad. Y en efecto, hermanos, en estos días, ni qué decirlo, ¿verdad? Con tantos eventos, procesiones y demás, existirán muchas personas que, simulando este versículo 7, ¿verdad?, se mostrarán como teólogos, grandes predicadores, personas elocuentes, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con seguridad. Porque hablar es fácil, pero esperar de Dios que sea Él quien nos use y que eso sea llevado a la práctica es un milagro. Pero Dios lo hace posible. Entonces, como podréis deducir, a lo largo de estos días de esta Semana Santa, muchas mentiras se van a escuchar.
Muchas cosas se van a hacer. Pocas quizá transformarán a la gente, pero Dios puede levantar hijos desde las piedras. Dios puede hacer milagros en medio de todo. O como también diría el apóstol Pablo a los filipenses, ya sea que sea predicado Cristo, ¿verdad? Pues de una manera u otra, incluso por contienda, Cristo es predicado. Entonces, por un lado, esa es mi esperanza. Rogar a Dios y que ojalá personas en medio de este tiempo donde parece que culturalmente estamos más abiertos, más sensibles a la espiritualidad, existan personas que de verdad se conviertan, que de verdad se transformen, que sus corazones cambien para siempre. Que no haya remordimiento durante estos días, sino que haya arrepentimiento. Que la gente a la hora de escuchar un discurso, una predicación, un devocional, la lectura de un texto bíblico con una palabra motivacional, busque de Dios. No se conforme con ello. Por más divertido, por más motivador, por más inspiracional que le parezca. Que busque a Dios, porque necesitamos a Dios todos. Así que ojalá, hermanos, las formas en las cuales nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea de manera personal o también de manera congregacional como comunidad, nos lleven más a la piedad, a la santidad, a la devoción por Dios. Así que aquí os dejo los deberes, hermanos. Seguir reflexionando en el Señor, seguir adelante en medio de la misión e incluso aprovechar estos momentos, ¿verdad? Así como en Navidad, también en Semana Santa, donde parece que hay muchas personas que están sensibles a lo espiritual. Pues que ojalá en medio de esa sensibilidad exista transformación. Que en medio de todo ese ambiente religioso exista reconciliación con Cristo de verdad. Así que esa es mi oración, ese es mi ruego, y que el Evangelio de Cristo siga calando en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Porque necesitamos a Dios. Y gracias a Dios tenemos lo que necesitamos, a Cristo. Amén.